Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a este su programa de tendencias número 587, tercer segmento, un segmento que ha sido ya habitual, donde analizamos libros, leemos libros. Hemos terminado el libro Hablando con extraños. Le saluda Ángel Mejía, bien acompañado de mi querido Mauricio Álvarez y Sergio Herrarte. Bienvenido, don Mauricio. Muchas gracias, Agner. Qué gusto saludarte. Hola, Sergio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos, a quienes nos acompañan el día lunes, a quienes o se acompañan de nosotros el día sábado. Qué gusto saludarlos. La verdad que un privilegio, un honor estar en este día, agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado y muy emocionado de estar terminando este libro que nos sacó ahí de la caja, como dicen, y con bastantes cosas interesantes que platicar y compartir con ustedes. Gracias, Sergio. Bienvenido. Hola, Aner, hola Mauricio, hola queridísima audiencia, muchas gracias por acompañarlos y me uno a la emoción de que compartimos con este libro que nos sacó totalmente de la zona de confort y nos desafía a pensar diferente. Así es. Y les quiero recordar algo. En el segundo segmento solemos hacer una promoción con entradas de cine, pero en este tercer segmento vamos a implementar dar un libro. Hay un libro que escribió un autor guatemalteco, es doctor en negocios, se llama Fernando Jerez, es muy conocido en el tema de mercadeo, escribió un libro que se llama Nadando en aguas profundas, está disponible en Sofos, 250 quetzales, pero si usted nos escribe, y básicamente es una guía paso a paso para poder desarrollar un plan de negocios. Y la parte estratégica de mercadeo va ahí paso a paso. Así de que es un buen libro para gente que está en negocios y que está desarrollando plan de mercadeo. Así es de que si quieres ser partícipe en esta rifa, que estaremos haciendo todas las semanas, estaremos dando un libro, fíjense amigos, vamos a estar dando todas las semanas mientras que Ah, qué duren, alegre. ajá, vamos a estar dando por lo menos unos 15 semanas. Y ahora será este Buenísimo. de Fernando Jerez. Entonces, escríbanos de que usted escucha tendencias y que está participando en esta promoción del libro. Recuérdese que también tenemos otras promociones vigentes de entradas del cine, así de que usted quiere participar en la promoción del libro. 5995 1111. Cuéntenos qué les ha parecido este segmento que hemos estado desarrollando para poder analizar ciertos libros. Se nos acabó este libro y antes de iniciar esta grabación estábamos haciendo una conclusión. El libro termina con este capítulo 11 haciendo un amarre del primer capítulo, ¿verdad? Cómo empezó el libro y cómo lo termina, para darnos una conclusión. Pero creo que Mauricio, antes de iniciar esta grabación, nos dio esos tres pasos de lo que habla este libro. Mauricio, cuéntanos cuáles son esas claves del sesgo de la veracidad y ajá. Ah, muy bien. Excelente. Mira, la verdad que sí, emocionadísimo con el cierre del libro, porque sí nos dejó lecciones muy interesantes. La primera que saco acá es el fondo del libro. Se trata de relaciones, de esa comunicación entre humanos. Y hablábamos un poco antes de iniciar precisamente de definir primero una parte que es el tema de a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es hablar con un extraño. Y un extraño es una persona que yo conozco solo en una dimensión. Hablamos de, por ejemplo, tengo años de conocerte, Agnes, conozco a tu familia, conozco tu contexto, tus hijos, tu trabajo, hasta tu trabajo. En tu trabajo he tenido oportunidad de estar. Entonces, conozco muy bien, entonces te conozco y cuando puede haber algo discordante que yo pudiera observar sin juzgar o solo observar un comportamiento que no va acorde a lo que yo considero normal para ti, entonces yo puedo entenderlo, puedo amarrar varios puntos del contexto de tu vida para decir, debe estar teniendo algún problema de estos o aquel, y le voy a y te pregunto. Entonces, tengo esa confianza, pero cuando no la tenemos con extraños que solo conocemos porque estamos empezando a iniciar una relación de un negocio, es un proveedor, entonces yo puedo tender a juzgar. Y el libro nos enseña tres piezas de un rompecabezas que nos debieran ayudar a comprender mejor a las personas. Hablamos del sesgo de la verdad. No es nada malo. Precisamente el último capítulo nos habla del problema de combatir, de un policía que combate ese paradigma de tender a aceptar como verdad lo que la gente me está diciendo.
El segundo es la transparencia, pensar que lo que le vemos a la persona, sus características físicas, su comportamiento físico, es el que me está diciendo qué es lo que siente o qué es lo que está pensando. Y tercero es comprender el contexto de vida que la persona está viviendo. Ahí vamos a hablar de un caso de lo que provocó prender un cigarro y es impresionante la conclusión a la que se llegó. Entonces, una persona pensaba de una forma, la otra persona lo interpretó de otra. Entonces, precisamente porque combatimos esas tres piezas del rompecabezas. Así es. Y entonces el enigma número uno, que relataba justamente en el sesgo de la veracidad, es de que, ¿por qué no nos damos cuenta de que el desconocido que tenemos enfrente nos está mintiendo en la cara? Y había un enigma número dos, que cómo es posible que conocer a ese desconocido pueda a veces hacernos entender peor a esa persona que si la conociéramos. Entonces, que si no la conociéramos. Es decir, a veces hacemos esfuerzos por conocerla un poco, pero... Y viene una palabra que Sergio Rarte nos explicó muy bien, personas discordantes. Sergio, explícanos qué se refiere esa palabra. Una persona discordante es aquella que no encaja con los parámetros que nosotros tenemos de normal. Una persona discordante puede ser una persona que dábamos un ejemplo hace algunos episodios, tal vez mal ejemplo, pero yo lo di. Alguien se cae y se ríe. Y tal vez sale un poco de lo normal, ¿verdad? Que se ve extraño. Una persona que es extraña es una persona discordante. Tendemos inmediatamente a encasillar a los discordantes como algo atípico, anormal, y lo que suele suceder, según muestra el libro, con casos que han explotado mediáticamente, lo que suele suceder es que los juzgamos de mala manera o mal, ¿verdad? Amanda Knox, una jovencita inocente, en donde hubo un asesinato en el apartamento donde ella vivía, y como ella era discordante, el detective, que se creía genio, dan ganas de pegarle al detective leyendo el libro, pero el detective tomó una decisión en base a cómo él observaba a Amanda Knox y en base a la experiencia que él decía tener, mientras que los forenses y el mismo asesino dijo, ella no lo mató, ella no mató a su compañera de cuarto, fui yo, la metieron a la cárcel 5 años. Entonces, una persona discordante es una persona que se sale del parámetro de lo normal y tiende nos inclinamos a juzgar a esta persona según lo que observamos. El libro habla de lo cuidadoso que tenemos que ser al observar a una persona, pero también da otro ejemplo. El libro dice, mire, las personas discordantes pueden ser inocentes, así como las personas no discordantes, las que están enmarcadas en lo normal, pueden ser culpables. Sí. Y da el ejemplo de Bernie Madoff, que fue un sociópata, porque eso fue lo que fue, que destruyó cientos de miles de familias al engañarlas con un esquema Ponzi de inversión, pero él no era discordante. Entonces el libro habla del cuidado que tenemos que tener cuando juzgamos a algo. Así es. Y bueno, y hay un sesgo que se ha hablado, sesgo de la veracidad, que la hipótesis de la que partimos es que la gente con la que tratamos es sincera, lo cual está bien, ¿verdad? Nos confundimos, pero nos es muchas veces más fácil acertar cuando la persona es sincera, y no nos va muy bien cuando la gente no lo es, entonces no la juzgamos adecuadamente. Entonces, hay un tema de cuidado, y hablábamos también de cuál era el final, el cierre del capítulo. Mauricio, cuéntanos cómo lo interpretas. Mira, creo que se juntan las tres cosas. Cuando hablas, por ejemplo, fíjate que el libro, déjame explicarte cómo lo estoy pensando. A veces nosotros vivimos, el sesgo de la verdad es algo que tenemos internamente, se da por default. Y tal vez la lección es lo que como yo lo interpreto, es que no es malo. No es malo. No es malo porque es nuestra naturaleza y nos ayuda a convivir mejor. ¿Qué es lo que pasó en este final del libro? Fíjate que antes de este capítulo hay otro capítulo muy cortito que habla de unos experimentos policiales. Y realmente, para no hacer tan larga la historia, en estos experimentos es precisamente eso lo que tratan de combatir. Esa es la preocupación del autor en este estudio y en estos experimentos, porque él dice, vean, el entrenamiento que le dieron a la policía es todo lo contrario, no acepte por default la verdad, sino combátalo. Entonces, el último capítulo, que también es parte del libro, es la introducción sobre este caso,
cuando el policía detiene fíjense que dice que él mira a esta persona, a esta muchacha que va, imagínense, es una doctora graduada en una universidad, en una universidad en Illinois, y recibe una oferta de trabajo en Texas. Entonces ella viaja durante todo un día, eso es alrededor de 14 horas de viaje en carro, para llegar de más o menos ahí cerquita de Chicago, al sur de Chicago, hasta al norte de Houston. Imagínense ese tramo. Y ella llega a esa entrevista de trabajo una noche antes. Sale de ahí, hace así, manejó más o menos como manejamos en Guatemala, que vemos el alto y medio frenamos y pasa, ¿verdad? Allá es vía obligatorio hacer el alto. Entonces, cuando el policía vio que ella medio frenó y siguió, le pareció sospechoso. Entonces, imagínense, para un policía en Texas, blanco, con ciertos paradigmas, entonces ve una mujer negra en un carro Hyundai sencillo y que va relativamente rápido. Entonces, y ella había tenido, y por el otro lado, su contexto es que había tenido experiencias, había pasado por una gran deuda por multas de tránsito, o sea, no era muy prudente manejando. Cuando se juntan estos dos, el policía está entrenado para no aceptar la verdad por default. Y eso es lo que ocasiona una gran discusión. Luego, por ejemplo, él le pregunta, mira, te miro irritada. Y ella le dice, sí, porque me paró por algo insignificante. El error de ella fue que cuando se quiso mover de carril en Estados Unidos, el reglamento dice que uno tiene que poner el pidevías. Y ella vio que la patrulla venía muy rápido y para hacérsele a un lado, porque no sabía que era con ella, se movió sin poner el pidevías. Entonces, por eso le iban a poner la multa. Imagínense ya en todo ese contexto que ella tenía. Entonces ella está tan enojada que prende un cigarro y el policía se ofende porque ella dice, esta mujer tan arrogante se va a poner a fumar enfrente de mí. Pero los que fuman entenderán que cuando alguien prende un cigarro en ese contexto, lo que está tratando de hacer es de calmarse. Entonces, imagínate, y se vuelve una pelea que no sé si lo hablamos en el primer capítulo, el caso termina en que ella pasa 3 días en la cárcel y se deprime tanto que se quita la vida. Entonces, mucho de esto va precisamente sobre el caso, cómo estos dos extraños no se entienden, no aceptan la verdad, la transparencia, van por el lado de la transparencia de lo que ella aparentaba que era totalmente discordante, y por último, ninguno de los dos entendía el contexto del otro. Entonces, ese encuentro fue trágico y creó una gran polémica dentro de toda la comunidad, que era una comunidad muy pequeña en ese lugar. Y esa explicación que se acaba de dar Mauricio es el resumen prácticamente del libro. Básicamente, sí, solo falta agregar, ver el resumen o el video en YouTube, ¿verdad? Lo puede encontrar. Y Interesante. sí, es interesante. Pero el policía dice, bueno, yo fui entrenado a parar a una persona que tuviera, aparentemente, después se explica que no lo era, en barrios un poco más delictivos, ¿verdad? Separan a muchas personas para poder revisar y bueno, y hay varios factores, ¿no? Si miran ahí bolsas de comida rápida en los asientos, puede ser delincuente, ha estado ahí controlando gente. Bueno, ella venía desde Illinois, ni modo iba a estar comiendo y dejaba ahí la basura. Si Ajá. tiene un pinito en el retrovisor, es una seña de que puede estar Sí. fumando marihuana y entonces para que el carro no huela feo, entonces tiene ese distractor. Y Ajá. hay varias cosas que para un policía dice, bueno, nosotros le prestamos atención a eso. Y le preguntan, mire, ¿y por qué se puso del lado derecho? Bueno, cuando se acercó la primera vez, se pone del lado del copiloto. Después se puso del lado Ujú, del piloto. Pensé que ujú. ella se acercó a la guantera y pensé que estaba sacando un arma. Imagínense cómo podemos juzgar ciertas cosas. Pero Sergio Rarte también tiene una conclusión importante de este capítulo, Sergio. ¿Cómo interpretas esa parte? Pues el escenario en el que estemos nos va a obligar a reaccionar de diferente manera. Y es importante el mensaje del libro al decirnos, mire, no importa el escenario donde esté, no importa si está enojado, no importa si usted está pensando que lo que está sucediendo es una crisis o si usted está tranquilo, tómese su tiempo para entender a la otra persona. Tómese su tiempo para no ser poco humilde en pensar que la otra persona es simple y usted es complejo.
ese es para mí el mensaje dramático que el libro nos da con sucesos, casos de la vida real que explotaron mediáticamente y que nadie reaccionó en su momento, en el momento exacto. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que las circunstancias son especiales, tendemos a pensar que las circunstancias nos obligan a actuar de manera diferente, tendemos a pensar que somos expertos analizando a la gente y no lo somos. No lo somos. Malcolm Gladwell tiene Malcolm. otros dos en donde nos demuestra y nos recuerda, no es experto, no es experto. Eh, y a él le gusta mucho retarnos a recordar que no somos expertos para juzgar a nadie. Entonces, ni a nosotros mismos, en muchos casos. Entonces, ese es el mensaje del libro. Tenga cuidado para relacionarnos con otra persona. Entendamos que tiene su propia personalidad, viene de un contexto único, se relaciona con personas que moldean su personalidad, también está en ambientes distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un algoritmo complejo para entender a una persona. Entonces, entendamos eso, entendamos que la otra persona necesita el tiempo para que la comprendamos. Y ese es el mensaje del libro. Y saben, yo me quedé pensando en algo, yo me quedé pensando en cuando una persona brava se topa con otra persona brava, se arma un gran fuego. Y si yo veo que la otra persona está así, alterada, yo tal vez debiera hacer la contraparte o hacer un esfuerzo, ¿no? Por tratar de no ponerme en ese nivel. Y les voy a leer textualmente algo que dice en la parte final del libro. Los seres humanos no son transparentes, pero es decir, que lo que se les ve por fuera no necesariamente es lo que son por dentro, ¿no? Pero cuando es más peligroso este pensamiento de que las personas no son transparentes, cuando las personas que observamos son discordantes, ¿verdad? O cuando no se comportan de la forma en que nosotros esperaríamos que lo hagan. Entonces, muchas veces podemos juzgar y juzgar mal. La persona que se pone nerviosa, la persona que cuenta muchos detalles sobre una misma historia, pensamos que nos está mintiendo. Podemos juzgar a la persona que tiene tatuajes, ¿verdad? Ya hemos hecho un programa de tendencias donde hablamos de cuesta emplear a las personas que están con tatuajes porque en nuestra sociedad pues se le tiene un estigma y muchas organizaciones, escuchen esto, muchas organizaciones dicen, no me la juego, prefiero no, pero si es artístico, no, no me la juego, ¿verdad? Yo, máxime, digamos, la industria bancaria, financiera, Mauricio, ¿verdad? No, no se la va a jugar, ¿verdad? Porque puede ser darle la entrada a algo que para ellos puede ser algo muy delicado. Y entonces menciona justamente los casos de Bernie Madoff, sí lo asocia como discordante, a Amanda Knox como discordante, a Sandra Bland como discordante. Entonces, y termina cerrando diciendo al policía que paró a la persona que mencionaba Mauricio, le parecía que era una delincuente, pero ella estaba enfadada y después se descubrió que, bueno, ella venía de un contexto también de mal manejo del enfado. Así de que tengamos cuidado, mi querido Mauricio. Totalmente. Algo que me llamó la atención, complementando lo que ustedes, precisamente lo que ustedes dicen, es que para esto no tenemos entrenamiento. Fíjate. Eh, a diferencia, fíjate que, no sé si Sergio o vos mencionaban hace un momento sobre el tema de juzgar y que seamos, pero realmente no tenemos entrenamiento como para decir, o sea, mira, como cristianos tenemos cierto don de discernimiento, que a Discernimiento. veces esa voz nos dice, ¿verdad? Sí, Sí. sí o no, no, pero no es tan frecuente ni tan común. Y los policías, imagínate, y lo otro es que decíamos, no somos expertos, Sergio decía, no somos expertos en juzgar a la gente, pero ni los que se dedican a investigar gente logran tener esa certeza, ¿verdad? Los estudios en el libro nos lo demuestran. Pero mira, el libro nos da algunas recomendaciones que me gustaron, que se la daban en función del caso del policía y en el último capítulo y de Sandra Bland. Y ahora dice el policía, cuando usted tenga alguna duda, o sea, el comportamiento sea discordante, haga más preguntas. Pregunte sobre el contexto de la persona, pregúntele si ha viajado, si ha tenido algún problema, si ha perdido el sueño. O sea, podríamos ser más
inteligentes a la hora de manejar. El libro realmente al final encierra eso precisamente, las relaciones, cómo nos comunicamos y cómo podemos entender un poco mejor a las personas en esos tres aspectos, en el sesgo, o sea, en saber si nos está diciendo la verdad o no, en si el comportamiento es discordante o no, si es consistente con lo que se ve o vive en la persona, que ya vimos que no, o sea, el comportamiento de las personas, déjenme recordarles, no es como en la tele. En la tele se ven las expresiones con lo que está diciendo. En la vida real no es así. Entonces, ese es otro punto. Y el otro es, hagamos preguntas sobre el contexto, tu familia, tus amigos, ¿te gusta salir? O sea, podemos con ciertas preguntas, hay varias en el libro y la verdad que se me fueron de la mente algunas en este momento, pero hay varias recomendaciones ahí donde nos pueden ayudar a explorar un poquito más el contexto de la persona. Menciona el libro, no se trata de poner policías en los lugares donde hay más delincuencia solamente, se trata también de tener una amabilidad o una intromisión amable en la libertad de Así es, otros así para es. no pasarnos de la raya. Esa es una recomendación que hace el libro. Y cito otra cosa que subrayé. Dice, lo que se requiere de nosotros, amigo oyente, es moderación, es humildad. Muchas veces podemos interpretar ciertas pistas. Hay pistas para entender a un desconocido, pero estar atenta a estas pistas requiere cuidado. Y atención, mi querido Sergio Rarte, conclusiones finales. Conclusión final, la vida no es Hollywood. Si yo veo a alguien, los experimentos que muestra el libro son increíbles. Gente que sabe cómo comportarse cuando miente y le miente en la cara a los detectives, y gente que se pone nerviosa y no está mintiendo y los detectives inmediatamente dicen mentiroso, ¿verdad? No somos expertos. Nuevamente, tomémonos el tiempo, escuchemos. Si escuchamos, analicemos toda la información que nos cae en las manos cuando queremos tomar una decisión dramática o una decisión que va a afectar la vida de la otra persona o nuestra propia vida. Tampoco estoy diciendo que seamos, como el libro dice, seamos moderados, ¿verdad? ¿Qué es ser moderado? Moderado es, miren, este gran experto, especialmente con lo que está pasando en las finanzas hoy en día, estas recomendaciones de invertir en ciertos productos mágicos que todo el mundo está invirtiendo, tómese su tiempo, piénselo, sea quien sea que se lo esté diciendo, analice la información, vea qué está pasando. Es ahorita más que nunca que tenemos que tener cuidado porque tenemos que tenerlo para los dos sentidos. No nos apresuremos a juzgar a alguien porque lo vemos diferente y no nos apresuremos a confiar en alguien porque lo vemos normal. Esa sería la moderación que yo diría que nos tomemos, y nuevamente, hagamos lo mismo con nosotros también. Tengámonos compasión, ¿verdad? No somos expertos, entonces nos podemos equivocar. Y ese es el mensaje para mí del libro. Qué buenísimo, corta al pie y sin duda haces un resumen de verdad genial de este libro. Por eso digo que Sergio es un genio. Mauricio, conclusiones Gracias. finales. Mira, voy más o menos en la misma línea que hablaba Sergio, manejémoslo de forma inteligente, podemos realmente utilizar estas herramientas y conocerlas y utilizarlas. eh, Pensemos siempre en lo mejor. Para mí, yo soy un poco, tiendo mucho a pensar siempre lo mejor de las personas. Soy precavido, pregunto mucho, con mucha amabilidad y trato a veces de cruzar alguna información y precisamente verificar que las personas sean consistentes con sus respuestas. La verdad que a veces no se dan cuenta normalmente. Pero es precisamente parte de esta cultura, de parte de la instrucción. Recibimos muy buena instrucción de parte de Malcolm Gladwell. Increíble, la verdad que me encantó y los invito a quienes no lo han leído o se han quedado cortos, sigan experimentando. A veces no es pareciera tan atractiva la lectura, pero tiene unas perlas impresionantes ahí cuando reflexionamos. Así que acerquémonos a las personas, seamos amables con ellos y moderados para juzgar. Este libro tenía este análisis, ¿no? Empieza hablando de espías que juegan una doble moral. Bueno, tienen dos jefes, ¿no? Cuba y Estados Unidos. Y cómo gente entrenada no los detectó. Luego hablaba de cómo el primer ministro británico en los tiempos de Hitler, 1937, empezó a gobernar Chamberlain como primer ministro.
hace acuerdos con Hitler, hace acercamientos, pero conocer a las personas no necesariamente nos ayudan a poder conocer realmente sus intenciones. Y luego nos hace un recorrido, bueno, otra vez de espías con la reina de Cuba y luego el de Madoff, que nos ha gustado muchísimo, cómo una persona construyó un imperio en base a la mentira en un esquema piramidal donde todo era mentira. Es impresionante la cantidad de personas que se fueron feas, perdiendo mucho dinero. Un caso de un entrenador que tenía una gran fama en una Sí. gran universidad y que había abusado de varios niños jóvenes que eran parte de sus atletas, pero cómo los papás nunca dijeron nada, cómo los jóvenes nunca dijeron nada, hasta un día de una sospecha y 10 años después se hace también realmente la investigación a profundidad. Luego habla de Friends como de hecho, la semana pasada se estrenó un episodio nuevo de Friends, pero haciendo la analogía de que muchas veces en la televisión se ven sus expresiones, pero no necesariamente en la vida real se conocen. Hubo un caso, bueno, también el caso de Amanda Knox, hablando de los discordantes, pero el caso de las personas que beben, por cierto, si usted está leyendo el Bible Challenge con nosotros, le recomendamos que se suscriba, puede empezar ahora, pero estamos en el libro de Esther, justamente, y es curioso porque el rey Asuero está bebiendo tanto, manda por un tubo a la reina Basti, porque no se quiso presentar con sus amigotes para lucirla, y después dice que días después, cuando ya volvió en sí y se dio cuenta que ya había despedido a la reina Basti, la había mandado por un tubo y que había hecho un concurso de Miss Universo para escoger a la sucesora, reaccionó, tuvo una miopía, ¿cómo se llamaba eso ustedes? Miopía, cuando beben mucho, entonces uno ya no recuerda lo que pasó durante algún Miopía tiempo. ambiental, creo que se llamaba así. No me acuerdo el nombre, pero era Tu- un asunto Tuvo que se una olvidó. laguna mental. Una laguna mental por la cantidad de licor, pero sale porque Dios guarde, imagínense los jóvenes o las personas que se exponen al licor y que conocen personas, no, ¿qué se va a andar conociendo eso? Es el caso de la fiesta universitaria. En sí, un bonito libro que nos trajo muchas conclusiones de experimentos sociales. Agradecemos la confianza. La próxima semana vamos a leer un libro que tiene que ver con networking. Vamos a hablar. Si usted ya lo leyó, mándenos un mensaje de WhatsApp. De verdad, mándenos un mensaje 599511 y participe con nosotros. Si a usted le gustó, nunca coma solo. No me acuerdo el primer nombre, pero es de apellido Ferrazzi, el autor. Eh, si usted lo leyó, mándenos un mensaje y tal vez participa con nosotros también dándonos su comentario de algo de lo que leyó. Pero también participe con nosotros enviándonos un mensaje para poder ganarse un libro Nadando en Aguas Profundas del doctor Fernando Jerez para usted hacer su plan de mercadeo. Por hoy agradecemos el favor de su Excelente. atención, bendecimos su vida, bendecimos su semana. Gracias a Dios, hoy es lunes. Lunes. Muy bien. Gracias.